junio del año 217 a.C. Un ejército romano marcha en fila, atrapado entre un lago y una cadena de colinas, envuelto en una niebla espesa que apenas deja ver más allá de unos pasos. No saben que llevan horas caminando directamente hacia la boca de una trampa. El hombre que la ha diseñado ya perdió un ojo cruzando unos pantanos para llegar hasta aquí. Y no piensa desperdiciar el sacrificio. Su nombre es Aníbal Barca. Y está a punto de protagonizar la mayor emboscada de la historia militar. Esta es la batalla del lago Trasimeno. Después de aplastar a Roma en el Trebia, Aníbal no se quedó quieto. Cruzó los Apeninos en pleno invierno y se adentró en Etruria, el corazón de Italia, dejando tras de sí un rastro de aldeas incendiadas y cosechas destruidas. Pero antes de llegar allí, tuvo que atravesar las marismas del río Arno, inundadas y pestilentes. Fueron 4 días de marcha, casi sin dormir, con el agua a la cintura, perdiendo mulas, caballos y hombres. El propio Aníbal contrajo una infección tan grave en los ojos que acabó perdiendo la visión de uno de ellos para siempre. Ni siquiera eso lo detuvo. Al otro lado lo esperaba un nuevo enemigo, el cónsul Cayo Flaminio. Un hombre que Roma conocía bien, populista, ambicioso, con fama de saltarse las normas cuando le convenía. Años atrás, había sido cónsul y había ganado una gran victoria contra los galos en Telamón. Pero también había desafiado abiertamente al Senado para conseguir el cargo. Y cuando partió hacia el norte para enfrentarse a Aníbal, los presagios fueron pésimos. Se dice que tropezó al montar en su caballo, que los estandartes sagrados se negaron a salir del suelo donde estaban clavados, y que las gallinas sagradas rechazaron comer antes de partir, la señal más temida de todas. Flaminio ignoró cada advertencia. No creía en esas cosas. O no quería creer. Aníbal, que llevaba meses estudiando a sus enemigos, sabía exactamente qué tipo de hombre tenía delante. Así que hizo lo mismo que le había funcionado en el Trebia: provocarlo. Marchó con su ejército directamente frente al campamento romano, sin detenerse a presentar batalla, y siguió avanzando hacia el sur, hacia Roma, quemando todo lo que encontraba a su paso. Era un insulto calculado. Flaminio tenía 2 opciones: quedarse quieto y esperar a que su colega, el otro cónsul, llegara con refuerzos, o perseguir a Aníbal él solo y quedarse con toda la gloria. Eligió perseguirlo, sin explorar el terreno por delante, sin esperar refuerzos, sin pensarlo 2 veces. Aníbal encontró el lugar perfecto para cerrar la trampa: un estrecho corredor en la orilla norte del lago Trasimeno, encajonado entre las colinas y el agua. Un camino donde un ejército en marcha, en fila, no tenía manera de desplegarse ni de defenderse por los flancos. Colocó a su infantería pesada bloqueando la salida, al final del desfiladero, bien visible, como cebo. En las colinas que rodeaban el camino, escondió al resto: honderos baleares, lanceros africanos, caballería, guerreros galos, todos invisibles entre los árboles y la niebla que solía levantarse del lago cada amanecer. Y esperó. A la mañana siguiente, con la niebla cubriéndolo todo, Flaminio ordenó a su ejército entrar en el desfiladero, siguiendo el rastro de las hogueras cartaginesas que aún humeaban al fondo. Ni siquiera envió exploradores por delante. Miles de soldados romanos avanzaron en columna, casi a ciegas, sin ver más allá de unos pocos metros, confiados en que Aníbal seguía retirándose ante ellos. Cuando la última fila romana entró en el corredor, Aníbal dio la señal, y todo el terreno pareció cobrar vida a la vez. Desde las colinas bajaron miles de hombres gritando, cayendo sobre el flanco romano, antes de que nadie pudiera siquiera
desenvainar la espada. La caballería cartaginesa cerró la salida por detrás, sellando el único camino de vuelta. Y al frente, la infantería pesada avanzó bloqueando cualquier escapatoria. En cuestión de minutos, 25.000 hombres quedaron atrapados en una trampa perfecta. Colinas a un lado, agua helada al otro, y enemigos por todas partes, menos por donde ya habían venido. No hubo tiempo de formar líneas de batalla. No hubo órdenes que dar. Cada soldado romano luchaba solo, rodeado, sin saber de dónde vendría el próximo golpe. Algunos intentaron huir hacia el lago y se ahogaron con la armadura puesta, o fueron alcanzados a nadar por la caballería númida que entraba directamente en el agua tras ellos. La batalla se convirtió en una carnicería que duró 3 horas. Se cuenta, según los cronistas antiguos, que en algún momento de esa mañana un terremoto sacudió la región, y que ninguno de los que luchaban llegó siquiera a notarlo. Así de absoluto era el caos. En medio de la matanza, un guerrero galo llamado Ducario reconoció al cónsul romano. Los insubres, su pueblo, habían sido derrotados años antes por ese mismo hombre en Telamón. Ducario se abrió paso entre la masacre, llegó hasta Flaminio y lo mató con sus propias manos, vengando a su gente en pleno campo de batalla. El cónsul, que había ignorado cada presagio, nunca volvió a ver Roma. Cuando todo terminó, 15.000 soldados romanos yacían muertos junto al lago. Otros 10.000 habían sido capturados. Apenas un puñado logró escapar con vida. Y ni siquiera eso fue el final. Un oficial de Aníbal, llamado Maharbal, interceptó poco después una columna de 4.000 jinetes romanos que llegaba como refuerzo, sin saber que la batalla ya había terminado. Los aniquiló también, casi sin esfuerzo. La noticia llegó a Roma antes que ningún mensajero oficial. Se dice que una madre, esperando en la puerta de la ciudad a que su hijo volviera de la batalla, murió de la impresión al verlo aparecer sano y salvo. Tan grande fue la conmoción de aquellos días. Roma entró en pánico. En apenas unas semanas, había perdido 2 ejércitos consulares completos frente al mismo hombre. Esta vez, el Senado no eligió a otro ambicioso, buscando gloria rápida. Nombraron dictador a Quinto Fabio Máximo, un veterano prudente que entendió, mejor que nadie antes que él, que no se podía vencer a Aníbal en una batalla campal. Así que dejó de intentarlo. Empezó a seguirlo de cerca, a hostigar sus suministros, a desgastarlo poco a poco, sin presentar batalla jamás. Sus propios conciudadanos lo llamaron cobarde. Con el tiempo, la historia lo recordaría como el retardador, el hombre cuya paciencia estuvo a punto de salvar a Roma. Pero la paciencia, como descubriría Roma meses después, junto a un pueblo llamado Cannas, no dura para siempre. ¿Habría sobrevivido Flaminio si hubiera escuchado los presagios? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres ver cómo terminó esta historia, la mayor masacre que sufrió Roma jamás, ya tienes el vídeo de Cannas esperándote en el canal. Suscríbete. La próxima batalla legendaria está en camino. A la mañana siguiente, con la niebla cubriéndolo todo, Flaminio ordenó a su ejército entrar en el desfiladero, siguiendo el rastro de las hogueras cartaginesas que aún humeaban al fondo. Ni siquiera envió exploradores por delante. Miles de soldados romanos avanzaron en columna, casi a ciegas, sin ver más allá de unos pocos metros, confiados en que Aníbal seguía retirándose ante ellos.